Para analizar esta entrevista le hemos pedido ayuda a María Bocoví, ella es consejera delegada de Emotion Research Lab y nos va a desvelar cómo las emociones y los gestos a veces delatan a Grau y también a su mujer, María. ¿Te parece que empecemos? Lleva horas analizando estas imágenes de la entrevista de Espejo Público. Empezamos por Alfonso Grau, por favor, porque a lo que dice y a las frases demuestra situaciones muy distintas. Hay un momento de la entrevista que gira la cara y cuesta más, sí, pero ahí, en los primeros instantes, ¿se está sonriendo como parece sonreír? Bueno, en esta entrevista lo primero que vamos a ver es que en los últimos días él, cuando hace sus declaraciones, habla de que siente mucho enfado. Y justo la emoción que no hemos encontrado en esta entrevista ha sido el enfado, solo en algunos momentos muy concretos. Si tuviésemos... O sea, intenta transmitir enfado, pero no está enfadado. No. Hay una discrepancia entre lo que él está verbalizando, en la idea que está dando estos días de muy enfadado, pero no encontramos ese rasgo emocional de enfado en su declaración. Lo que más encontramos es una gran tristeza en las declaraciones y en el momento en que se produce un cambio, es decir, digamos que podemos partir la entrevista cuando se le pregunta de dónde ha salido, y entonces él dice no lo sé, pero luego hay un momento en donde él cambia porque se le pregunta directamente y dice no nos merecemos esto yo y mi mujer, ¿no? ¿Es entonces cuando se enfada? Ahí es cuando cambia a un sentimiento más de culpa, es ahí donde se le levanta un sentimiento de... Consternación, miedo y culpa. Y culpa. Hay un momento en el que se habla de blanqueo de dinero. Esta entrevista es del miércoles. Él no ha podido saber la filtración de hoy del Mundo, de que según este dato la caja B se la pudo quedar él. ¿Qué reacción tiene cuando hablan de ese dinero existía, quién se quedó el dinero? Bueno, cuando él dice él no sabe, pero hace una alusión diciendo que intentar blanquear esa cantidad de dinero, ¿no? Y cuando tenía que haber más limpio en la caja, que le parecía totalmente absurdo. En esa afirmación, que era como muy contundente, me parece absurdo, de repente su activación es cero. O sea, es como una frase aprendida. Es decir, cuando no tenemos ningún tipo de activación y repetimos una frase, él tiene mucha activación diciendo esa cantidad de dinero y le parece absurdo, pero en esa afirmación de que le resulta absurdo, se queda plano. Aprendida, mecanizada, y ahí es como él se queda plano. No transmite nada. Él se queda plano. Vamos a ver, podemos detener la imagen, Eduardo, para analizar, porque hay cosas muy extrañas. Por ejemplo, la mayoría de la entrevista no muestra enfado, la mayoría no muestra desagrado, no muestra tristeza en general. ¿Aparece un poquito la culpa o no? Aparece la culpa y sobre todo, bueno, sí que hay tristeza, y especialmente tristeza sería el tono general. Una tristeza que, como he dicho antes, cada vez que se habla de su mujer se incrementa. Y sobre todo hay una frase donde se ve... Recordar que María José Alcón, su mujer, está investigada en esta causa, y él nos reconoce en esta entrevista que es una buena persona, dice, pero que es tal vez fácilmente manipulable, que puede que la engañaran, puede que le hicieran firmar algo que ella no quería firmar. Claro, ahí hay un punto donde a él se le pregunta sobre si su mujer se había reconocido en las grabaciones, y entonces dice, en algunas sí, en el momento que él dice algunas sí, se nota tristeza, y en cambio cuando dice en algunas no, y un poco con la colectividad que tú dices, dice, es una mujer que a lo mejor le hubiesen prometido algo, ¿no? Pero se enfada, que le hubiesen engañado, y lo hace desde un punto Estos son los síntomas, señores, que estamos analizando. Felicidad no hay, sorpresa y miedo, lo que más. Sí, hay muchísimo miedo a lo largo de toda la entrevista. Si tuviésemos que decir cuál es la percepción, cuando empieza la entrevista hay una mayor neutralidad, hay un mayor aplomo, ¿no? Cuando él empieza a hablar, hay sorpresa en el inicio, en las preguntas directas que le hace la periodista, pero a medida que se va produciendo la entrevista, lo que vemos es una mayor activación, un mayor miedo, una culpa, consternación. Sí, es el desarrollo de la entrevista, cómo vamos viendo las emociones, cómo se van moviendo. Vamos a ocuparnos ahora de su mujer. María José Alcón, atención, porque la imagen que vamos a analizar es justo cuando salía después de pasar la noche en el calabozo. Hay que situar al personaje en cada momento. Primeros análisis, ¿qué notáis? Bueno, en primer lugar, es una mujer que acaba de salir de pasar la noche en el calabozo, y las emociones son interesantes en la cadena, cómo se producen, porque se produce indignación, traición y odio. Esa cadena de emociones, o sea,
ella se siente traicionada y esa traición, o sea, le está generando un odio completo a la gente que le está haciendo eso. Si nos remitimos también a una parte de la entrevista de Grau, vemos que él vuelve a indicar que se siente abandonado. Es decir, hay como una especie de sentimiento, de emoción, de han estado 20 años, oye, ¿no? Hay una mirada y se que sienten fulmina, abandonados. Hay una mirada ahí a... No, ella fulmina con su mirada, en el momento que la cámara le capta, pero creo que en ambos casos ese sentimiento de traición, creo que donde está denotando nos han abandonado. Es un poco la sensación que hay detrás. Que es un poco esto. lo que repite él, ¿no? De No hay somos el sorpresa. chivo expiatorio Que de, él verbaliza de también. esta historia. No hay sorpresa, no hay No. miedo. No. Vamos a ver los grafismos que analizan el general, porque se ven todas las imágenes y María Pocoví después llega a este resumen en el que hay mucho enfado Y mucha tristeza, ni sorpresa, ni miedo, ni nada No, desagradable. realmente no detectamos miedo, no es una mujer que sale con miedo. Sale pues desde una perspectiva de emociones muy negativas, pero no de miedo, parece que no le da miedo la situación, pero sí siente mucho enfado y siente mucho odio, es que vincula con esa sensación de traición que, como hemos visto luego, Grau también Pues me verbaliza. quedo, con esa sensación de, por un lado, de tristeza, culpa en el caso de Grau, enfado, odio en el caso de su Qué mujer. distinto, ¿eh? No tiene nada que ver. Bueno, muchísimas gracias, María Gracias, Pocoví. María. Gracias. Vamos con